Estamos estudiando el libro de Génesis. Nos quedamos, siempre hacemos este pequeño ejercicio para que por lo menos se nos quede algo grabado de la clase. La Biblia no es un libro de ¿qué? Eso yo estoy seguro que sí se lo aprendieron. La Biblia no es un libro de datos. Uno no puede venir a la Biblia buscando datos. El que viene a la Biblia buscando datos, aparte que está, por supuesto que está perdido, pero aparte que está perdido, nunca va a crecer espiritualmente y se va a enredar. La Biblia es un libro de revelación de la voluntad de Dios, en pacto que Dios ha hecho con los hombres. Hemos visto, ¿recuerdan? A ver si se acuerdan de esto. ¿Cómo se llama el Génesis? ¿Se dice Génesis en hebreo? Bereshit. Que quiere decir origen. Por eso vemos en el Génesis el Bereshit del cosmos, la creación del cosmos, vemos el Bereshit del pecado, vemos el Bereshit de las genealogías, vemos el Bereshit de la fe, ahora con Abraham. Estamos estudiando Abraham. Recuerden que vimos como el pecado personal de Eva se transforma en un pecado de pareja, Adán y Eva. Vemos como el pecado de pareja se transforma en un pecado de familia, con la muerte de Abel a manos de Caín. Vemos como el pecado de familia se transforma en un pecado social, cuando la degeneración de la humanidad que es destruida en el diluvio, salvado en la persona de Noé. Ahora, vemos aquí por primera vez en esta lectura que hemos hecho del Génesis capítulo 12 en adelante, cómo el Señor por primera vez llama a alguien por su nombre y hace una alianza con él. Vimos esta alianza en el capítulo 15, cómo la alianza la hace Dios. Él es el iniciador de esta alianza. Vimos en el capítulo 16 el nacimiento de Ismael. Vimos en el capítulo 16 cómo nosotros no debemos adentrarnos en el campo de Dios. Vemos que todo lo que se ha formado por culpa de ¿quién? De Sara. Por Sara querer ayudar a Dios. Vimos todas las consecuencias. Vimos la semana pasada que uno debe hacer su parte, estar seguro de que uno ha hecho la parte de uno. Pero cuando uno está seguro que uno hace la parte de uno tiene que dejar que Dios actúe. Y para ese dejar a Dios que actúe es cuando tenemos que empezar a caminar en fe. Muchas veces nosotros queremos tener control de todo y eso es cuando embrolla el plan de Dios. Este caminar en fe, que fue lo que el Señor por eso hace el pacto con Abraham. Vemos que pues el pacto, pues, como a Sara no le afectó mucho esto, vemos como Sara, queriendo ser práctica, pues ha formado un embrollo que todavía no se ha desenredado por toda la descendencia que hemos visto que sale de Ismael y de Isaac. En el capítulo 17, vimos en el capítulo 17, versículo 1, como dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé, le dijo, yo soy el Shaddai, ande mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre ustedes dos, entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Será padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues te he conocido que te he constituido padre de muchedumbres de pueblos. Te haré fecundo sobremanera y te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y él de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que han de guardar entre mí y ustedes, también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, cualquier extraño que no sea de tu raza. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. De modo que mi alianza esté en carne de ustedes como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, te convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior,
A un hombre de 100 años van a nacerle un hijo. Y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el Dios de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado, voy a bendecirlo. Lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que el Señor reafirma la alianza hecha con Abraham en el capítulo 12. Vemos como el Señor va a afianzar esta alianza. Y vemos que por primera vez, y una de las pocas veces en la Biblia, en el capítulo 17, que Dios utiliza el nombre de El Shaddai. Una de las pocas veces, uno de los nombres que a mí me gusta de Dios, el nombre del Shaddai. El Shaddai quiere decir el Todopoderoso. El Shaddai quiere decir el Dios de las riquezas inagotables, el Dios que todo lo puede y que todo lo da en abundancia. Aquí vemos el contraste entre Dios Todopoderoso y la flaqueza del hombre. O sea, nosotros que dependemos totalmente de Dios y el gran poder de Dios, que no solo tiene poder, sino que se da. Una de las características que más a mí me gusta de Dios es que Dios es providente. Yo creo que muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios es providente. ¿Qué cosa quiere decir que Dios es providente? Que Dios siempre da. Dios es un Dios profundamente providente. Porque es que me sirve a mi vida un Dios que no sea providente. Dios existe, pero no me da absolutamente nada. Pues nuestro Dios no solo que no es un Dios que existe, es un Dios que entra en mi vida y que da. Lo que pasa muchas veces es nuestra voluntad la que se opone a la providencia de Dios, porque yo exijo y quiero lo que no me conviene. Y cuando exijo y quiero lo que no me conviene, lo que Dios me está dando, yo lo rechazo inconscientemente y no lo veo hasta que después pasan muchos años y uno dice: ay, si hubiera abierto los ojos, yo hubiera visto lo que Dios me ofrecía y que no coincidía con mis planes y yo lo rechacé. Vemos el contraste entre el poder y la fortaleza divina y la debilidad y la fragilidad humana aquí representado en Abraham. Vemos muy interesante cómo Dios se presenta. Y siempre, como les dije en las clases anteriores, a partir de aquí solamente se puede hablar de Dios como el Dios de la alianza. O sea, recuerden cuántas veces lo he dicho aquí, yo lo he dicho centenares de veces, que Dios hay que entenderlo dentro de ¿qué? ¿Dentro de qué? Dentro del pacto. Lo he dicho millones de veces. A Dios hay que entenderlo dentro del pacto. Lo que pasa a los protestantes, que siempre están perdidos, que están mirando a Dios fuera del pacto. Tú tienes que ver al Dios de Abraham dentro del pacto ¿de quién? De Abraham. Y más tarde con Moisés. Todo el pacto de Abraham, ¿a quién apunta? A la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Jesús. Todo el pacto de Abraham apunta a Jesús. Nosotros estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Por eso tenemos que ver todo lo que vemos ahora de las escrituras del Nuevo Testamento, tenemos que verlas bajo el nuevo pacto de gracia. Que todo el nuevo pacto de gracia, ¿a quién apunta? A Cristo. Los dos pactos apuntan a Jesús. Pero ya el pacto de Abraham, en cuanto a finalidad, se agotó. Cuando Jesús dice en la cruz, todo se ha cumplido, se ha consumado. Pero estamos todavía en este primer, y yo no solo diría que, como por supuesto que se agotó, pero no solo diría que se agotó, sino que se perfeccionó en la nueva alianza. Como decía San Jerónimo, la nueva alianza está en la antigua alianza como un fruto dentro de la flor. Un fruto de donde nace y se nutre ¿de qué? De la flor. Y cuando el nuevo fruto crece y se nutre, ¿qué pasa con la flor? Se muere. ¿Por qué era mala? No, porque ya dio todo y después que dio todo lo que iba a dar, se encuentra de cierta forma ¿dónde? Dentro del fruto. Así es la antigua alianza y la nueva alianza. Por eso el Padre Francesco nos debe retiro, lo he dicho unas cuantas veces cuando él nos debe explicar cómo las bienaventuranzas son la perfección de los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos vistos en la nueva alianza. Por eso se dicen dos montes, en el monte Sinaí el antiguo y la bienaventuranza ¿dónde?
en el monte, en el sermón famoso de ese monte en Israel, donde hemos estado tantas veces. Pero entonces vemos que en esta alianza que vuelve Dios, y hay que ver, si podemos ver un poco una alianza un poco desigual, ¿no? Porque en esta alianza tenemos, ok, por ejemplo, vamos a una cosa, para ustedes entiendan, siempre que yo pongo la alianza, me refiero a qué ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué ejemplo siempre pongo cuando me refiero a la alianza? ¿Qué ejemplo humano pongo yo? Al que compra un carro, siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo digo que es una alianza desventajosa. Cuando uno compra un carro, nosotros estamos en desventaja con el banco. ¿Quién tiene todo el dinero del mundo? Y todo el poder del mundo. ¿Y qué tú tienes? Deseos de tener el carro. Entonces, para poderte equiparar a la alianza que hiciste con el banco, tienes que trabajar como un condenado y buscar dinero para pagar el mortgage o pagar el carro. Y tienes que trabajar más en la medida que tú aspiras a algo mejor. No es lo mismo que compres un Hyundai que compres un Mercedes. ¿Quién tiene que trabajar más? Entonces podemos decir que es una alianza dispareja, donde el que tiene la desventaja tiene que poner más, ¿qué cosa? Esfuerzo, ¿no? La alianza con Dios y Abraham es una alianza poco dispareja. Dios lo tiene todo, es el Shaddai. Y la parte de acá, Abraham, ¿qué tenemos? Nada. Pero cuando tú quieres un Mercedes, ¿qué es lo que tú tienes que hacer entonces? Redoblar el trabajo. Para nosotros ser dignos de esta alianza con Dios, tenemos que redoblar el esfuerzo de parte nuestra, de ser santos, de seguir la obediencia del Evangelio, que cuesta trabajo. Y mientras tú aspires a bienes mejores, tienes que trabajar más todavía en este esfuerzo para mantenerte dentro de este pacto. ¿Es fácil? No es fácil. Pero el que trabaja mucho, maneja un Mercedes. Y el que es vago y no trabaja nada, tiene un transportation. Ahora, depende qué es lo que tú quieres con Dios. ¿Un Mercedes? Un transportation. El transportation siempre se está rompiendo y a la larga gastas más. Así pasa con el que hace con Dios una alianza de transportation. Te pasa la vida entera dando traspiés, cayéndote, levantándote, yéndote 3 meses para aquí, 4 meses. Para la larga, lo que podías hacer recto lo estás haciendo con así. Por eso tenemos que ajustarnos verdaderamente qué tipo de alianza yo quiero con Dios. Esta alianza de Abraham Abraham tenía una ventaja sobre nosotros, lo dice la Escritura. ¿Cuál es la ventaja que tenía Abraham sobre nosotros? Era un hombre de fe. Pero ¿cómo lo describe la Escritura? Justo. Era un hombre justo. Tiene la justicia por delante de nosotros. Pero vemos que en esta alianza hay muchas cosas que a mí me gustan. Sería un retiro larguísimo, que no tenemos tiempo. Pero vemos como ¿qué es lo primero que hace Abraham? Cae rostro en tierra. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Adoración y sumisión. La adoración nace de la sumisión. Si tú no te sometes, tú no adoras. El altanero no adora porque no se somete. Por eso me encanta la forma esta de orar, que hacemos mucho cuando vamos a monasterio, de retiro, de orar con la cabeza en tierra. Yo creo que hoy en día en la iglesia nos hemos vuelto demasiado orgullosos y todo el mundo quiere andar de pie, yo no me arrodillo en la consagración ni me arrodillo en tal momento. Y aunque uno crea que son gestos externos, los gestos externos hablan de lo que tú tienes adentro. Yo creo que verdaderamente nadie puede levantar las manos si primero no pone la cabeza en tierra. Porque la alabanza nace de la adoración. Una alabanza que no nace de la oración es, como dice Pablo en Corintios, un platillo que aturde. Y eso es lo que hay mucha alabanza. Verdaderamente yo se lo digo siempre a ustedes, sobre todo nosotros que tenemos la espiritualidad carismática, esta alabanza externa de bulla, de todo eso, que a mí me gusta y que por supuesto que es la espiritualidad mía, pero toda esa alabanza tiene que nacer ¿de qué? De la cabeza en tierra. Por eso que vamos a hacer monasterio, por eso tratamos de hacer retiro de silencio, para no ser un símbolo que aturde, como dice San Pablo. Y vemos aquí, en esta reafirmación de la alianza, porque ya la alianza la hace Dios con Abraham, ¿se acuerdan? Cuando pasa por en medio como una llama, cuando hace el pacto con Abraham. Pero vemos que en esta alianza, Dios le vuelve a repetir a Abraham lo mismo: abundancia, de ti saldrán reyes, de ti saldrá pueblo numeroso. Por ahora el Señor hace una cosa muy importante que va a ser el signo de la alianza. En este momento Dios le cambia el nombre a Abraham. Y ya Abraham no se va a llamar más Abraham, sino Abraham.
¿Se acuerdan qué quería decir Abraham? Padre exaltado. Quiere decir Abraham, Padre exaltado. Abraham quiere decir Padre de multitudes. Es lo que quiere decir. Tenemos que entender en la Sagrada Escritura, cuando hay cambio de nombre, hay cambio de relación. Todos los nombres semíticos tienen un significado. No es como nosotros que ponemos cualquier nombre por poner. Los nombres semitas, todos tienen un profundo significado que ligan a la persona con algún hecho que ha ocurrido, alguna situación del momento. Por eso, cuando se cambia el nombre, quiere decir que se está cambiando algo en la vida de la persona. Esa persona estaba Abraham, ¿qué es lo que quería decir? Padre exaltado, era dueño de muchas tribus. Algo va a cambiar ahora, ya Abraham no va a ser padre de muchas tribus. Ahora va a ser Abraham, ¿qué cosa? Padre de muchedumbre. ¿Ve cómo cambia? Con el nombre también es lo que cambia. La función de Abraham, la misión de Abraham. Por eso toda alianza con Dios va acompañada con un cambio de nombre. Vamos a ver más adelante cómo el Señor le cambia, para cambiar también el nombre a Jacob, de mentiroso Jacob a Israel. Y vemos que en la nueva alianza, ¿a quién es la única persona a quien el Señor le cambia el nombre? A Simón. Que de Simón le pone Pedro. Por eso cuando vemos cambio de nombre, que es en la Biblia, que es que cambio de nombre por Dios, no por los hombres. Cuando Dios no cambia el nombre, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Si hay un cambio de nombre, ¿qué hay que cosa? Una alianza. Siempre que Dios cambie el nombre, quiere decir que estamos frente a una alianza. Y el nombre nuevo va a tener relación con ¿qué cosa? Con la función que esa persona va a realizar ¿en qué? En la alianza. ¿Hace la alianza con quién? Con Abraham. Le cambia el nombre, que a Abraham, padre de muchedumbre. Cambio de nombre, alianza. ¿Cuál va a ser la función de Abraham? Ser la simiente de ¿qué? De esa muchedumbre. Por ahora viendo en el Evangelio, el Señor le cambia el nombre a Simón. ¿Qué nombre le pone? Pedro. Desde que le cambia el nombre, ya tú no te llamas más Simón. ¿Qué es lo que tiene que venir a la mente de nosotros? Alianza. Aquí estamos en medio de una alianza y grande que tenía solamente parangón, en la cual, en la de Abraham. Cambio de nombre. Ahora, ¿en quién se está haciendo esta alianza en el Nuevo Testamento? En Pedro. Si se llama Simón, le están poniendo Pedro, tengo que ir al nombre de Pedro. ¿Qué cosa le quiere decir Pedro? Roca. Entonces tú dices, ¿cuál va a ser la función de Pedro en el nuevo pacto? Roca. Así como la de Abraham eras padre de muchedumbre, porque ¿cuál era la necesidad de la antigua alianza? Que naciera el pueblo de Dios para de nacer el Mesías. ¿Cuál es la necesidad en la nueva alianza? Roca. Un lugar sólido donde el creyente pueda asentarse y que nada lo mueva. Por eso vemos el papel de Pedro en la nueva alianza. Pero en este caso, padre de muchedumbres de pueblos, pues le vuelvo a repetir lo mismo, reyes saldrán de ti. Hago esta alianza con tu descendencia, con toda tu descendencia. Te voy a dar, que aparece el nombre de nuevo, te voy a dar, ¿qué tierra te voy a dar? Canaán. Ya ustedes saben por qué Dios le dio Canaán. No le quitó por gusto la tierra Canaán. Ya ustedes saben por qué Dios le quitó la tierra a Canaán. Y si ustedes no lo saben, compren el tape y averigüen, porque yo lo dije hace como 4 o 5 clases, hablamos una noche entera, por qué Canaán perdió la tierra. Y esto es, habían pasado de lo de Canaán 400, 500 años. Y esto es una medida que nuestro Dios tiene muy buena memoria cuando tiene que ver con pactos y cuando tiene que ver con hechos que tú has hecho. Dios tiene muy buena memoria. Recuérdense lo que hizo Canaán. Había pasado 400 años. ¿Qué podía decir la gente? Se le olvidó. Le dijo Abraham, la tierra de Canaán va a ser tierra. Va a ser tierra tuya. Y sigue en esta alianza. El Señor le da la otra, no solo le da la alianza, le da un signo de la alianza. ¿Cuál es? Aquí aparece por primera vez en el capítulo 17. ¿Cuál es el signo de la alianza? Circuncisión. El pacto abránico es una nueva iniciativa, de Dios. Lo que no solo, en esta iniciativa de Dios, este pacto, no solo cubre a Abraham, cubre a quién, a toda su descendencia. Pero aquí es cuando viene el asunto. Ok, todos los descendientes de Abraham están en el pacto de Abraham. Van a ser bendecidos. A quien te bendiga, yo bendigo. Que te maldiga. Pero ahora viene la segunda.
Dios puede hacer un pacto obligatorio. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer algo obligatorio? Dios no hace nada obligatorio. Ni siquiera el pecado es obligatorio. Para a veces usted me entiende lo que quiere decir. Inclusive el pecado es una decisión que tú tomas personalmente. Dios, como dicen las personas, ¿por qué Dios no nos hace a todo bueno? Digo, primero porque sería muy aburrido. Seríamos como una nación de Barney, el dinosaurio. I love you and you love me. Y la verdad que si todos fuéramos buenos, yo no tendría con quién pelear. Pero Dios no nos hace buenos a todos por una sencilla razón. Dios no puede hacer a nadie esclavo. Dios tiene espíritu de libertad y Dios nos hace a todo el mundo libre. Hizo libre a los ángeles, nos hizo libre a nosotros. Y ese es el riesgo del amor. El riesgo del amor es hacer algo libre. Porque cuando tú tienes un hijo trancado en la casa y no lo dejas salir, y no le das carro y le quitas la llave, ¿cómo tú sabes que ese hijo te ama? ¿Cuándo tú sabes que ese hijo te ama? Cuando tú le dejas salir y a las 11 está ahí, porque sabe que si no viene hasta ese momento, tú te preocupas. Ese es el riesgo del amor. Y ese es el riesgo que corre el Señor al crearnos totalmente libres. Dios no puede crear, ni siquiera lo puede ser obligatorio ser bueno, ni obligatorio ser malo como piensan las personas que creen en la predestinación. Dios nos hace totalmente libres. Por lo tanto, todos los hijos de Abraham, aunque eran del pacto de Abraham, no podían estar obligados a ser del pacto de Abraham. Por eso que el Señor dice, vamos a poner entre tu descendencia que quiera ser fiel a este pacto, vamos a poner ¿qué cosa? Una señal. Y la señal quiere decir la pertenencia a ese pacto. A ese pacto. Es como, no sé, las pandillas, muchas veces esas pandillas, esos tienen una serie de signos que se identifican entre unos y otros. El Señor quiere poner un pacto para saber, este pertenece al pacto de Abraham. Y por eso pone la circuncisión. Como les contaba el otro día en el retiro que el otro día en Texas, que este señor se paró, habían 400 personas y se paró y dijo, explícame cómo se hace la circuncisión. Yo le dije, en este momento yo no puedo. Si tú me ves después en el receso, yo te puedo explicar. Yo creo que ese señor nunca había oído esa palabra, pero hay gente que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor puso el signo de la alianza ahí? Pero tiene un profundo sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué es ahí la circuncisión? Porque las mujeres no son parte del pacto de Abraham. Y oreja, sí. Tenemos todo como un dedo, tenemos todo, pero eso no lo tenemos, gracias a Dios, en común. Por eso el pacto es ahí, porque la mujer, producto de la caída de Eva, está excluida del pacto abrahámico. Y por eso se hace la circuncisión ahí. Por eso los que van a Israel, los que han ido a Israel, saben que cuando vamos a Measharim, el lugar ortodoxo de los judíos ortodoxos de Jerusalén, los hombres caminan delante y las mujeres detrás, a 5 pasos del hombre. Porque ellos están todavía en la antigua alianza. Gracias a Dios, la redención de Cristo en la cruz vuelve al hombre y a la mujer insertarlo en la nueva alianza. Por eso que la Magdalena es la primera que anuncia la resurrección a la iglesia. No Pedro ni Juan, sino una mujer. Porque Cristo restaura todas las cosas en María, restaura la dignidad de la mujer en la maternidad espiritual de María en la cruz. Pero estamos en la antigua alianza. La antigua alianza está vedada a las... Aunque hubieron mujeres ilustres en Israel, como la jueza Débora, como Judith, como Ruth, pero la mujer está excluida de la alianza. Es un pacto de hombres, por eso que la circuncisión se hace en ese lugar. Y vemos si la circuncisión, ¿quién sabe la circuncisión? Espero que no me digan un disparate. ¿Dónde está el sentido de pacto? En la circuncisión. Ay, me agarraron. Yo pensé que me iban a... En la sangre. Todo pacto. ¿Se acuerdan? Dios, para el pacto con Abraham, que es lo que mata y los pica animal, sangre. En el Sinaí, que hace Moisés, le tira la sangre a la gente y al altar. La sangre, en esa época, el pacto se cerraba con sangre. Por eso cuando cortan el prepucio del niño, ¿qué se echa? Sangre. Sella el pacto de esa persona con el Dios de Abraham. La sangre es lo más importante, igual que en el sacrificio, vamos a ver después, la sangre es lo más importante aquí. Por eso nuestro pacto, como he explicado tantas veces, nuestro pacto, el nuevo pacto, el pacto no es tuyo y mío con Dios. El pacto es de Cristo con Dios, porque Él fue quien puso la sangre. Yo no hago un pacto yo personal con Dios, yo entro a Dios a través del pacto de Cristo por el bautismo, pero la sangre la puso Él, no la pongo yo. ¿Ven la diferencia de los dos
Pero por eso el pacto antiguo se acaba, porque es hecho en carne de hombre. Y por eso el pacto nuevo nunca se acaba, porque está hecho en carne de Dios. Por eso a partir de este momento, este signo de la circuncisión, que se llama en hebreo Brit Milá, Brit significa pacto. Brit significa pacto, Milá circuncisión. El acto de la circuncisión se llama el pacto de la circuncisión. Y es muy interesante este pacto de la circuncisión, el Brit Milá, por varias cosas. ¿A qué edad se hace? Lo dice el Señor, 8 días de nacido. A través del pacto de la circuncisión, ese niño entra en el pacto de Dios a través de Abraham. Pero mira qué interesante, a los 8 días. ¿Y por qué los protestantes no dicen? ¿Y por qué no dejan que el niño sea grande y se circuncide cuando quiera circuncidarse? Como nos dicen a nosotros en el bautismo. ¿Por qué? No es una gran hipocresía, ellos que son tan bíblicos. Porque Dios ordena que todo padre meta a su hijo en el pacto a los 8 días de nacido. Un judío que el niño tiene 30 años y no ha hecho la circuncisión, se considera que esa familia no cree en Dios, o es atea, o no le interesa el hijo. Porque un padre que se interese por el hijo, quiere que ese hijo entre lo más rápido posible, ¿en qué cosa? En el pacto con Dios. El equivalente de la circuncisión, en el nuevo pacto, ¿qué cosa es? El bautismo. Por eso la iglesia bautiza a los niños. No es un problema de que sean grandes y que decidan. Un problema que si yo soy el padre, así como los padres le ponen las vacunas a los niños desde que nacen, ¿por qué le ponen las vacunas acabado de nacer? Para protegerlo. Así yo quiero que mi hijo entre en el pacto con Dios desde que nace. Mira tú qué interesante la similitud entre Israel y la iglesia. Mientras más yo conozco Israel, más entiendo la iglesia. ¿A qué edad se hace la circuncisión? 8 días de nacido. ¿Y a los 13 años que se hace? No, en Israel no hay confirmación, es Bat Mitzvah. Pero fíjate qué interesante, los judíos hacen a los 13 años el Bat Mitzvah. Se circuncidan en el pacto de Dios, ¿a qué edad? A los 8 días nacidos. Hacen el Bat Mitzvah a los 13 años. Fíjate qué interesante, ¿por qué? Porque ese niño entró en el pacto con Dios cuando él no tenía conciencia. Entonces ahora cuando llega a adulto, estudia la ley, entonces él como adulto lee la Torah y se hace un adulto judío. Nosotros los católicos nos bautizamos de niños, y ¿qué hacemos a los 14 o 15 años? La confirmación. ¿Tú no ves que es lo mismo? ¿Tú no ves que el antecedente en Israel, podemos decir, de la confirmación es Bat Mitzvah? El católico que se bautizó, entró en la alianza sin su consentimiento, de adulto, estudia de nuevo la palabra de Dios y hace libremente las promesas que sus padres hicieron en el bautismo, esta vez delante de los mismos. Fíjate como una similitud tremenda entre Israel y la iglesia, más que cualquier iglesia pentecostal, que cree que se parece a una sinagoga porque tiene 4 sillas y un atril. Y el que piensa que eso es una sinagoga, nunca está en una sinagoga. Porque en la sinagoga hay un halcón dorado con... ¿Qué es lo que tiene adentro? La Torah. ¿Y qué tiene al lado del halcón, lo que hemos visto en una sinagoga? Una luz roja siempre encendida. O sea, cuando entra en una sinagoga se parece más a una iglesia católica que a una iglesia pentecostal. Aparte que la sinagoga tiene un ritual con procesiones de la Torah, donde la gente toca la Torah y la besa, muy semejante a la iglesia católica. Por eso vemos esta similitud entre estos dos pactos. La circuncisión, a partir de ahí, queda como la señal física del pacto de Abraham. Y no solo también es porque está hecha en hombre, sino porque también ¿cuál es el pacto de Abraham? Bendeciré a tu generación. Procreación. También el pacto de Abraham indica procreación y bendición de esa procreación. Vemos que los judíos, sobre todo los ortodoxos, paren 8, 7, 8, 9 muchachos. Ellos piensan que cada niño que nace es una bendición que Dios tiene sobre los que hacen el pacto con Abraham. San Pablo, lo vamos a ver la semana que viene, San Pablo vamos a hablar en Gálatas 4, como lo que le acabo de decir, cómo el pacto de Abraham, de la circuncisión, se refleja en el bautismo en la iglesia. En Gálatas 4 ustedes lo pueden leer. Vemos también que aquí en este pacto, junto con el Señor, le cambia el nombre a alguien. ¿A quién le cambia el nombre? A la doña, a Sarai. El Señor le cambia el nombre a Sarai. ¿Y qué nombre? ¿Qué quiere decir de Sarai? ¿Qué nombre le dice que le den? Sara. Sara quiere decir princesa. Es lo que quiere decir Sara. Así que Sara, ya tú sabes lo que quiere decir
tu nombre. Tenemos aquí una princesa, Sara. Sarai, mira esto que interesante. Sarai quería decir una persona que domina. Sarai quiere decir una mujer dominante. Sara quiere, y lo era. Y Sara quiere decir princesa. Claro, de ella va a ser madre de reyes, como dice los grandes antepasados de Jesús, Abraham y Sara. Vemos que interesante. Cuando el Señor le da esta prueba, pues Abraham pide una prueba. Bueno, Abraham no tenía fe. Sí, Abraham tenía fe, pero Abraham tenía fe, pero al mismo tiempo que tenía fe, él quería tener algo visible de que esta promesa de Dios que Dios le había dado precisamente por su fe se iba a realizar. ¿Y qué cosa es esto visible que Dios le va a dar? Un hijo, Isaac. Por eso cuando le dice, vas a tener un hijo, es que Isaac, dice que Abraham estaba postrado y se empezó a ¿qué? A reír. Por eso Isaac quiere decir el que se ríe. Eso es lo que quiere decir Isaac. Acuérdense que cada nombre tiene un significado. Jacob va a decir mentiroso. Vamos a ver por qué Jacob tenía bien puesto el nombre. Pero Isaac va a decir el que se ríe. Y el Señor le da este signo a Abraham. Y Abraham le dice, ya tengo un hijo, Ismael. Pero el Señor le dijo, no es Ismael, el hijo que te he prometido. Y San Pablo va a usar esta alegoría. No esta alegoría, porque vemos que la palabra de Dios no es dato. La palabra de Dios es revelación. San Pablo va a explicar muy claro estas dos alegorías. En Gálatas también va a decir cómo Ismael no puede ser el heredero de la alianza. Porque Ismael es hijo de ¿quién? De esclava. Ustedes dirán, bueno, ¿qué culpa? Es una alegoría para nuestra vida espiritual. Quiere decir que el que es esclavo de algo no puede heredar el pacto. El pacto solamente es para gente libre. Por eso que tiene pacto es Isaac, el hijo de la libre, no Ismael, el hijo de la esclava. Fíjate como todo el Antiguo Testamento no es dato, es una revelación que nos va llevando al nuevo, nos quiere decir algo, y San Pablo lo vio entre estas dos. Vemos las dos, esclava, Ismael, Sara, Isaac, esclava, libre. Para nosotros, pues, repito, nadie que es esclavo de algo puede ser heredero del pacto. ¿Y cómo llamamos nosotros a la esclavitud en el nuevo pacto? Sí, no, pues, está bien pecado, por ahí una palabra más que yo voy a decir, quiero decir a quien se le ocurre. ¿Cómo llamamos? Iniquidad. No, tú estás leyendo mucho Pablo VI. En concupiscencia. Lo voy a decir. ¿A quién lo dijo por ahí? Idolatría. La esclavitud es idolatría en el nuevo pacto. ¿Qué cosa que lo que quiere decir? Que somos esclavos, no podemos ser miembros del pacto cuando eres todo un idólatra. ¿Y qué cosa es un idólatra? El que tiene algo que no es Dios en el lugar de Dios. Que puede ser desde algo malo como la droga a algo bueno como un hijo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios es idolatría. Si tú tienes un ídolo en tu vida, tú no estás en el pacto. Porque el pacto no es del hijo de esclava. El pacto es del hijo de la que es libre, como es libre la Jerusalén de arriba. Por eso tenemos que preguntarnos, para yo poder, acuérdense, lo importante es que no estamos perdiendo tiempo, estamos creciendo espiritualmente. Lo importante es que nos estamos dando cuenta que tenemos un pacto. Y tenemos un pacto superior al de Abraham. Porque tenemos un pacto no en cuerpos animales, sino en la carne del Hijo del Hombre. Y ahora viene la gran pregunta, ¿yo quiero ese pacto para mí? Yo me imagino que todos ustedes quieren el pacto por ustedes, porque el que no tiene pacto no sabe, bueno, sí sé dónde va a ir, pero no lo quiero mencionar. Un católico que no está aquí para bobear o para perder el tiempo, un católico que quiere que sea en su fe, que es lo primero que tiene que pensar, ¿quiero yo ser parte del pacto? ¿Quiero tener yo un transportation o quiero tener yo un Mercedes para irme al cielo? Ahora, si tú quieres el pacto, si quieres ser parte de ese pacto, tienes la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Tienes que ser libre. No puedes estar atado a nada que no sea el Señor. Tú puedes tener compromiso con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, pero tu primera fidelidad es para el Señor. Y esa fidelidad hacia Dios no hace que los demás vínculos se aflojen, al contrario, la fidelidad a Dios hace que la esposa sea mejor esposo, que el esposo sea mejor esposo y que el hijo sea mejor hijo.
Ahora, tú no puedes, ahora tú tienes que pensar esta noche, ¿a qué sigo yo atado? Que me impide entrar en el pacto de Dios. Tengo ídolos y los ídolos más difíciles de detectar son los chiquitos. Primero se bota un Changó y un Yemayá y un Buda, que tú le rascas la barriga y todo eso. Tú primero bota eso que botar la soberbia espiritual, por ejemplo, que es tan difícil. O botar de tu vida la desesperación. Hay cosas que nos atan. Y eso es la primera condición de una persona de un pacto como Abraham. Primero, tengo que ser libre. Abraham era libre. Y para ser libre, como el caso de Abraham, para ser libre, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desprenderse de cosas. No digo despojarse para que después no digan que yo voy a poner una botánica. Porque todos lo sacan de contexto. Una vez una persona, cuando estábamos en San Hugh, una persona fue una noche al grupo por primera vez. Ay, Frank, ¿cuánto siento no haber venido antes? Pero es que tenía un miedo a venir. Y yo dije, ¿por qué tú tenías miedo? Dice, porque me dijeron que este grupo tuyo apagaban las luces y la gente se revolcaba por el piso. Dice, yo he venido y veo que es una cosa de lo más bonita. Porque la gente entiende mal. Por eso no vamos a despojarnos, vamos a desprendernos. Abraham se desprendió de la seguridad que tenía para seguir la voluntad de Dios. Y ahí comienza el proceso del pacto de Abraham, de cuando él se desprende de sus seguridades que no eran malas para seguir el camino que el Señor le había indicado. Tenemos que desprendernos de muchas cosas. Y ese camino de desprendernos de todas cosas, ¿cómo se llama en el camino cristiano? Santificación. ¿Se acuerdan de dónde viene santo? De sansire, que quiere decir cortar. Desde que tú empiezas a desprenderte de cosas que te lastran, fíjate que lo primero que hace el ciego Bartimeo, cuando el Señor lo llama, ¿qué es lo primero que hace? Soltó el manto. Y muchos de nosotros no sabemos por qué suelta el manto, porque en ese tiempo en Israel los mendigos y toda la gente que viajaba se ponían unos mantos muy grandes que ponían todas sus pertenencias en el manto y se los tiraban por acá, en el manto. Entonces ese manto estaba lleno de cosas. Por eso el ciego, cuando le dicen Cristo te llama, Jesús te llama, ¿qué es lo primero que hace? Suelta el manto. A él muchas veces a lo mejor le impedía caminar, tú sabes qué cosa, las cosas que tenía guardadas en el manto. Porque tenía miedo, porque no veía, porque si tropezaba, porque si se le caía lo que había conseguido. Por eso cuando Jesús lo llama, sale rápido porque tira el manto. Cada uno de nosotros tenemos un manto lleno de cosas. Y a lo mejor esas cosas que tú tienes son las cosas que no te dejan caminar detrás de Cristo. Por eso tenemos que revisar en el manto de nosotros qué cosas tenemos guardadas. A lo mejor no son cosas materiales, son cosas más feas. A lo mejor tienes tu manto lleno de odio y de resentimiento y de falta de perdón. Y eso lastra más que un carro del año. Uno se desprende primero de una casa en cocoplón antes que de un resentimiento. Si tú tienes resentimiento, tú no puedes seguir a Cristo porque tú no eres libre. Tú tienes tu manto cargándolo todavía. Y hermano, como hay gente con resentimiento, como hay gente con odio, con cosas guardadas. De Sara. Por Sara querer ayudar a Dios. Vimos todas las consecuencias. Vimos la semana pasada que uno debe hacer su parte, estar seguro de que uno ha hecho la parte de uno. Pero cuando uno está seguro que uno hace la parte de uno, uno tiene que dejar que Dios actúe. Y para ese dejar a Dios que actúe es cuando tenemos que empezar a caminar en fe. Muchas veces nosotros queremos tener control de todo y eso es cuando embrolla el plan de Dios. Este caminar en fe, que fue lo que el Señor, por eso hace el pacto con Abraham. Vemos que pues el pacto, pues, como a Sara no le afectó mucho esto, vemos como Sara, queriendo ser práctica, pues ha formado un embrollo que todavía no se ha desenredado por toda la descendencia que hemos visto que sale de Ismael y de Isaac. En el capítulo 17, vimos en el capítulo 17, versículo 1, como dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció a Yahvé, le dijo, yo soy el Shaddai, ande mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre ustedes dos, entre nosotros dos, y todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, cualquier extraño que no sea de tu raza. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. De modo que mi alianza esté en carne de ustedes como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza.
dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, te convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior, a un hombre de 100 años van a hacerle un hijo. Y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios, sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así, por mi parte, esta es mi alianza contigo. Será padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he conocido que te he constituido padre de muchedumbres de pueblos. Te haré fecundo sobremanera y te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo tu Dios y él de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que han de guardar entre mí y ustedes, también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados. A los 8 días será circuncidado entre ustedes con Abraham. Estamos estudiando Abraham. Recuerden que vimos como el pecado personal de Eva se transforma en un pecado de pareja. Adán y Eva. Vemos como el pecado de pareja se transforma en un pecado de familia con la muerte de Abel a manos de Caín. Vemos como el pecado de familia se transforma en un pecado social cuando la degeneración de la humanidad que es destruida en el diluvio salvado en la persona de Noé. Ahora, vemos aquí por primera vez en esta lectura que hemos hecho del Génesis capítulo 12 en adelante, cómo el Señor por primera vez llama a alguien por su nombre y hace una alianza con él. Vimos esta alianza en el capítulo 15, cómo la alianza la hace Dios. Él es el iniciador de esta alianza. Vimos en el capítulo 16 el nacimiento de Ismael. Vimos en el capítulo 16 cómo nosotros no debemos adentrarnos en el campo de Dios. Vemos que todo lo que se ha formado, ¿por culpa de quién? Estamos estudiando el libro de Génesis. Nos quedamos, siempre hacemos este pequeño ejercicio para que por lo menos se nos quede algo grabado de la clase. La Biblia no es un libro de ¿qué? Eso yo estoy seguro que sí se lo aprendieron. La Biblia no es un libro de datos. Uno no puede venir a la Biblia buscando datos. El que viene a la Biblia buscando datos, aparte que está, por supuesto que está perdido, pero aparte que está perdido, nunca va a crecer espiritualmente y se va a enredar. La Biblia es un libro de revelación de la voluntad de Dios, en pacto que Dios ha hecho con los hombres. Hemos visto, ¿recuerdan? A ver si se acuerdan de esto. ¿Cómo se llama el Génesis? ¿Se dice Génesis en hebreo? Bereshit. ¿Qué quiere decir? Origen. Por eso vemos en el Génesis el Bereshit del cosmos, la creación del cosmos, vemos el Bereshit del pecado, vemos el Bereshit de las genealogías, vemos el Bereshit de la fe, ahora con